Las hojas del calendario marcan noviembre de 1969, pero no se siente el otoño, lo que se respira es pura tristeza. Estamos en el lugar más oscuro de la Ciudad de México, una herida abierta en el corazón de la capital, la penitenciaría de Lecumberri. Ese lugar maldito del que la gente en la calle solo habla en susurros, porque saben que quien entra ahí jamás recupera su alma. El infame Palacio Negro. Sus muros son tan altos que parece que hasta el sol tiene miedo de asomarse. El aire adentro pesa por el olor a miles de arrepentimientos, a suspiros ahogados y a esperanzas que se pudrieron hace mucho tiempo. Celda número 14. Detrás de los barrotes oxidados, hecho bolitas sobre el concreto helado, hay un cuerpo temblando. Apenas tiene 19 años. Su rostro es casi de niño, con unos ojos asustados, como los de un ciervo acorralado. Lleva puesto un uniforme de preso color gris, de tela áspera, que le queda al menos 3 tallas más grande. Una prenda que seguramente está impregnada con el sudor y la miseria de quién sabe cuántos criminales anteriores. La tela le raspa la piel como lija con cada movimiento, pero él ni siquiera siente ese dolor, porque el miedo que tiene clavado en el pecho duele mucho más que cualquier herida física. Esa noche, en ese rincón oscuro y húmedo, nadie sabe cómo se llama ese muchacho. Para los guardias no es más que un número, un expediente más, una estadística en el sistema. Nadie le decía el divo esa noche. Nadie podía imaginar que, con esas manos hoy vacías, un día haría llorar a una guitarra, que con esa voz quebrada derrumbaría el Palacio de Bellas Artes, que se convertiría en el alma misma de México y que todas las madres lo amarían como a un hijo propio. Esa noche, él era simplemente un don nadie, un chavo acusado de robo, solo, sin palancas, sin dinero, sin futuro. Y sin embargo, era inocente, inocente como el cielo, inocente como la lluvia que cae. Su único crimen fue estar en el lugar equivocado, en la fiesta equivocada, con la mujer equivocada y, sobre todo, pertenecer a la clase social equivocada. Esa noche, donde el destino tejió su red más cruel, una de las actrices más famosas, más bellas y más intocables del cine de oro, levantó su dedo con manicura perfecta y lo apuntó. Ese dedo fue como el cañón de una pistola, y la frase que salió de sus labios fue la bala que destrozó la vida de Alberto. Fue él. Él es el ladrón. Mientras ella seguía bebiendo su champaña en copa de cristal, Alberto Aguilera Valadez, el hombre que hoy conocemos como Juan Gabriel, en cuyas canciones nos refugiamos, despertaba en una pesadilla que duraría exactamente 18 meses, 540 días y 540 noches de infierno. Hoy no venimos a hablar de los trajes de lentejuelas ni de los aplausos. Hoy vamos a hablar de esos 18 meses que Juan Gabriel nunca quiso recordar, esos días que, cuando se mencionaban, hacían que su mirada se perdiera y su voz temblara. ¿Quién lo mandó a ese infierno? ¿Quién fue esa famosa actriz? Y lo más importante, ¿cómo un poeta de alma frágil logró salir vivo de una jaula llena de asesinos, violadores y narcos? Si están listos, abramos el expediente. Pero les advierto, esta historia duele. Para entender la magnitud de esta tragedia, amigos, tenemos que acercarnos a ese muchacho, a Alberto. Tenemos que sentir su desesperación en los huesos. Antes de pisar la cárcel, él no era una estrella. Él tenía hambre. Y no hablo de metáforas, hablo de hambre física, de esa que te dobla el estómago. Era un soñador que dormía en las bancas de la Alameda Central, que se tapaba con periódicos para no morir de frío en las noches crueles del DF. Un chavo que no tenía más patrimonio en el mundo que su guitarra. Mientras le rugían las tripas, escribía canciones de amor. Mientras caminaba con agujeros en las suelas de los zapatos, miraba al cielo imaginando un futuro mejor. Lo único que quería era que lo escucharan, poder decirle un día a su madre: mira, mamá, lo logré. ¿Pueden ver el contraste brutal de aquel México? Era como dos galaxias distintas. Por un lado, la alta sociedad, nadando en dinero, viviendo la época de oro, con fiestas donde el alcohol corría como agua y la ropa llegaba directo de París. Y por el otro lado, gente como Alberto, cantando durante horas por un taco, por un pedazo de pan, gritando hasta quedarse afónicos. Cosas del destino, caprichos de la vida. Esas dos galaxias chocaron esa noche. A Alberto lo llamaban a esas fiestas de ricos no porque lo respetaran, sino para que hiciera ambiente. Era como un adorno, música de fondo. Imagínense eso. La diversión de ellos por una noche era el boleto de supervivencia de él por una semana. Sus risas eran el pan de Alberto. Y fue en una de esas fiestas malditas donde todo se rompió. El anfitrión era poderoso. Los invitados, gente de portada de revista. Alberto estaba en un rincón, tal vez cerca de la cocina, cantando con la cabeza baja, porque quizás le habían enseñado que los pobres no miran a los ojos a los patrones. Él no molestaba a nadie, solo hacía su trabajo. Pero cuando la fiesta terminó y se encendieron las luces, faltaba una joya valiosa. Y en el mundo de los ricos, en ese mundo de intocables, la regla no escrita es brutal pero simple: si algo se pierde, se culpa al más pobre del cuarto. No buscan al culpable, buscan a la víctima perfecta. Y la víctima perfecta era nuestro Alberto. Quiero que se metan en esa escena. Visualícenla. Las sirenas de la policía girando afuera, luces rojas y azules manchando las paredes.
paredes. La música se detuvo. Todos esos invitados elegantes te miran. En sus ojos hay asco, hay desprecio. Tú tienes 19 años. No tienes papá que te defienda, no tienes familia cerca, no tienes un abogado caro, ni siquiera traes identificación en la bolsa. Para el sistema, eres un nadie. Y frente a ti, una de las caras más amadas de México. Esa actriz famosa. En sus ojos no hay duda, solo frialdad. Señala con el dedo. No hay pruebas, no hay cámaras, no hay testigos. Solo el presentimiento de una rica contra la palabra de un pobre. Él lo tomó, dice ella. Yo sé que fue él. Años después, incluso cuando ya estaba en la cima del mundo, cuando miles gritaban su nombre, si le preguntaban por esto, Juan Gabriel guardaba silencio. Una sombra le cruzaba la cara. El nombre no importa, Dios lo sabe, y ella también lo sabe, decía. Pero la historia no olvida, mis amigos. Los archivos no mienten. Los rumores de la época, los testigos de los camerinos, todos apuntaban a un solo nombre, Claudia Islas. Claro, esto nunca se probó en un juzgado, porque nunca hubo un juicio justo para él. Pero para Alberto, el nombre ya no importaba. Lo que importaba era que una mentira dicha por esa mujer valía más que toda su vida, más que todos sus sueños. Mientras los policías lo sacaban a empujones de esa mansión, Alberto lloraba, suplicaba, gritaba su inocencia. Se lo juro, yo no fui, yo no robé nada. Pero nadie escuchó, nadie quiso oír, porque él no era nadie. Esa noche, la música cayó, la justicia murió, y las puertas oxidadas de Lecumberri se abrieron rechinando para devorarlo. Lecumberri, solo decir el nombre basta para que a cualquier mexicano se le ponga la piel chinita. No era solo una cárcel, era un monstruo de concreto, diseñado con el estilo panóptico, donde todo se vigila desde un punto central, donde no hay privacidad, donde la locura se respira en el aire. Un molino de carne donde entraban hombres y salían fantasmas. Ahí estaban los peores, asesinos seriales, capos de la droga, presos políticos del 68. Y entre esa jauría de lobos, lanzaron a Alberto, un muchacho narín, sensible, con ojos de venado asustado. Los primeros días, las primeras semanas, fueron un infierno en la tierra. Si me pidieran dibujar el infierno, dibujaría lo que Alberto vivió ahí. Ustedes saben cómo es la cárcel, ahí rige la ley de la selva. El fuerte se come al débil, huelen el miedo. Y Alberto era débil, estaba solo, era diferente. ¿Lo golpearon? ¿Lo humillaron? ¿Qué pasó en esas regaderas frías? Seguramente sí. Nunca contó los detalles, tal vez por vergüenza, tal vez porque dolía demasiado. Pero si escuchan con atención sus canciones, ahí está todo. En la tristeza de sus letras, en el quiebre de su voz, están esas cicatrices. Escúchenme, he quedado solo. Amigos, esa no es solo una canción de amor para una novia que se fue. Esa canción es el grito de soledad absoluta en esa celda. Es el lamento de un alma que dice, no tengo a nadie, solo tengo estas paredes. Cada noche, acostado en ese catre duro, mirando las manchas de humedad en el techo, pensaba en su madre, Victoria. Ella trabajaba lejos, como empleada doméstica. Tal vez ni sabía que su hijo estaba preso. Él escribía cartas, papeles mojados por sus propias lágrimas. Mamá, sácame de aquí. ¿Llegaron esas cartas? ¿O los guardias las rompieron riéndose? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que, en esa oscuridad total, Alberto tuvo que encender su propia luz para no volverse loco. Y entonces, justo cuando parecía que todo había terminado, ocurrió un milagro. Dios le había dado un regalo, el más grande de todos, su voz. Y era hora de usarla. Alberto tenía una sola arma, un solo escudo, su garganta. Un día en el patio, entre criminales que caminaban en círculos, empezó a tararear. Primero bajito, con miedo, luego un poco más fuerte. Esa voz de terciopelo rebotó en los muros de concreto y llenó el patio. Y pasó algo increíble. Esos asesinos, esos hombres con cicatrices en la cara y sangre en las manos, se detuvieron. Las peleas pararon. Los insultos callaron. Porque cuando Alberto cantaba, no les recordaba a la cárcel. Les recordaba a sus madrecitas, a las novias que dejaron afuera, a la libertad perdida, a la inocencia que alguna vez tuvieron. Su voz tocaba esos corazones endurecidos. La música se convirtió en su campo de fuerza. Los presos más peligrosos, los jefes de las bandas, empezaron a protegerlo. Al cantante no se le toca, decían. Él es nuestro ruiseñor, él nos trae el mundo de afuera. Alberto ya no era la mascota de la prisión, se había convertido en el alma del lugar. Pasaron 18 meses. Se dice fácil, pero cuenten los días. Las estaciones cambiaron, el mundo siguió girando, pero Alberto seguía atrapado entre cuatro paredes. Ya estaba perdiendo la esperanza. Pensaba que se pudriría ahí, que su nombre se borraría. Este es mi destino, pensaba. Pero el guión de su vida aún no terminaba. De hecho, lo mejor estaba por empezar. La esposa del director de la prisión, sí, así como lo oyen, la esposa del director. En una celebración dentro del penal, escuchó cantar a Alberto y quedó hechizada. Fue con su marido y le dijo, este muchacho no puede ser un criminal. Alguien que canta así no tiene maldad en el alma. Tenemos que ayudarlo. Y entonces, entró un ángel por esa puerta negra, Queta Jiménez. La gran voz de México, la prieta linda. Cuando Queta escuchó a Alberto, cuando oyó la primera nota, se le llenaron los ojos de lágrimas. No vio a
un preso, no vio a un ladrón. Vio un diamante en bruto, vio a un niño herido. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con la voz quebrada. Tu lugar no es detrás de estos barrotes. Tu lugar es el mundo, son los escenarios, son los corazones de millones. En ese momento, el miedo en los ojos de Alberto se transformó en una luz de esperanza. Queta Jiménez no solo creyó en él, actuó como una madre, como una leona. Pagó la fianza, consiguió abogados, peleó contra la burocracia y logró que esas malditas puertas se abrieran. En la oficina del director, mientras firmaban los papeles de su libertad, el día que por fin iba a salir, Alberto tomó una guitarra y le regaló a Queta una canción. Ustedes conocen esa canción, todo el mundo la conoce. Es un himno, no tengo dinero. Escuchen la letra ahora con otros ojos. Amigos, no tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. No es cursilería, es la verdad de un hombre que sale de la cárcel con los bolsillos vacíos, sin un peso, pero con el alma llena de gratitud. Lo único que tenía para pagarle a Queta era su corazón y su voz. Y finalmente, Alberto dio ese paso hacia la calle. El aire de la Ciudad de México, aunque fuera smog, debió haberle sabido a gloria. Alberto salió de la cárcel, pero el que salió ya no era Alberto. Ese día nació Juan Gabriel. Todo ese dolor, toda esa soledad, se transformó en arte puro. Ganó millones. Lo que costaba esa joya robada, él lo ganaba después en una sola noche de concierto. Cuando llenó Bellas Artes, quizás en primera fila estaba gente que aquella noche lo miró con asco. ¿Y la venganza? Esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Qué le hizo a esa actriz famosa? ¿Usó su poder para destruirla? ¿La demandó? ¿Dijo su nombre en la prensa para acabarla? No, Juan Gabriel nunca olvidó. Esa herida siempre sangró por dentro, pero nunca guardó rencor. Jamás se rebajó a ese nivel. El tiempo, decía él, es el juez más sabio y más justo. Cada quien tiene lo que merece. Su venganza fue su éxito. Su venganza fue la elegancia del silencio. El mayor castigo para esa mujer fue prender la televisión y ver a Juan Gabriel, prender la radio y escuchar su voz y tener que vivir con su propia conciencia podrida. Tal vez, y solo tal vez, lo que lo convirtió en el divo, lo que lo hizo tan grande, no fue solo su voz. Fueron esos 18 meses, porque Juan Gabriel no aprendió lo que es el dolor en los libros, lo vivió en carne viva. Conocía el olor de la desesperación, el sabor frío del abandono. Cada vez que cantaba en un escenario, cada vez que miraba a la multitud, en el fondo, seguía consolando a ese chavito asustado de la celda 14. Le decía, no tengas miedo, ya pasó, mira cómo te quieren. Piénsenlo por un segundo. Quizás le debemos las gracias a esa actriz. Suena loco, lo sé, pero si esa traición no hubiera ocurrido, si no lo hubieran calumniado, tal vez Alberto se hubiera quedado cantando en bares, siendo un talento desperdiciado. Esa celda oscura, esa presión insoportable, convirtió al carbón en diamante. El Palacio Negro parió a una estrella. Al cerrar este capítulo, quiero que se lleven esto en el corazón. A veces los regalos más grandes de la vida vienen en las envolturas más feas y dolorosas. Juan Gabriel perdonó. Eligió la libertad del alma, no solo la del cuerpo. ¿Y ustedes? ¿Podrían perdonar a quien les destruyó la vida con una mentira? ¿O seguirían cargando esa cárcel por dentro? Juan Gabriel eligió volar. Nos vemos en los comentarios. Díganme, ¿conocían la verdad detrás de la sonrisa de Juan Gabriel? ¿Escucharán No tengo dinero igual a partir de hoy? En el próximo video, veremos cómo este joven expresidiario conquistó la fortaleza más elitista de México, el Palacio de Bellas Artes. Hasta entonces, que la música los acompañe. Adiós.